Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Vamos con el punto 14 que dice así: la masa de 4,20 moles de una sustancia es 500 gramos y su densidad a 20 grados Celsius es de 1,63 gramos sobre centímetro cúbico. Me piden calculen el volumen molar de dicha sustancia. Bueno, vamos a anotar la información para poder ordenarla. Estamos con el ítem 14, tenemos 4,20 moles, tienen una masa de 500 gramos. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la masa molar, tendríamos que calcular la masa de un mol. Eso por un lado. Tenemos la densidad, que es 1,63 gramos sobre centímetro cúbico. Nos pide el volumen molar. ¿Qué es el volumen molar? El volumen de un mol. Entonces vamos a calcular la masa que hay en un mol y con la masa y la densidad vamos a calcular el volumen. Vamos a hacer 1 por 500 dividido 4,20. Sería 500 dividido 4,20. Eso nos da, la masa de un mol es 119 gramos. ¿Cómo hacemos para calcular el volumen? Recordamos que la densidad es la masa dividido el volumen. Yo quiero despejar el volumen, es masa dividido densidad. Entonces, la masa en este caso es 119 gramos multiplicado por la densidad, que es 1,63 gramos sobre centímetro cúbico. Ahí se cancela el gramo con el gramo. Perdón, dividido, cualquiera, ahí dividido. Ahí recién se cancela. Entonces ahí calculamos el volumen de un mol. Por 1,63. Ahí nos da 194 centímetros cúbicos. ¿Sí? Este sería el volumen molar. Vamos con el siguiente, que nos dice la masa de una molécula de la misma. Bueno, la masa de una molécula de la misma. Nosotros tenemos la relación, fíjense acá, en gramos moles. Vamos a calcular primero la masa. Sí, se puede calcular en un solo paso. Miren, 119 gramos de la sustancia es lo mismo que 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Como me pide la masa de una molécula, ¿cuántos gramos sería? Sí, me pide la masa. Sería 119 dividido el número Avogadro. Ahí nos da 1,98 multiplicado por 10 a la menos 22 gramos. Esa sería la masa de una molécula. Vamos con el C. Me dice la masa expresada en gramos de 3,01 por 10 a la décima moléculas de dicha sustancia. Me pide la masa de vuelta. Bueno, entonces hacemos la relación con el número Avogadro. Decimos que 6,02 por 10 a la 23 moléculas es lo mismo que 119 gramos. Entonces 3,01 por 10 a la décima moléculas, X gramos. 3,01 por 10 a la décima multiplicado por 119 dividido el número Avogadro. Ahí nos da la masa. Es 5,95 por 10 a la menos 12 gramos. Esa sería la masa de esa cantidad de moléculas. Muy bien, con eso terminamos el ítem 14. Vamos con el 15. Ahí se los pongo para que ustedes también lo lean. Dice: calculen la masa de acetona que contienen 300 gramos de carbono. O sea, vamos a tener que hacer una proporción parecida a la que hicimos en un video anterior. Vamos con el ítem 15, dijimos 300 gramos de carbono. Y nosotros tenemos el compuesto que es acetona.
carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno. Calculamos la masa molar. Tenemos 12 más 6 más 16. Ahí nos da la masa molar, que es 58 gramos por mol. Fíjense que cada 58 gramos de la acetona, nosotros ¿cuántos gramos tenemos de carbono? Bueno, tenemos de carbono 36 gramos. Cada 58 gramos de carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno, ¿sí? De acetona. Con esta proporción vamos a armar la regla de 3 simple y vamos a calcular la masa total. 36 gramos de carbono, hay 58 gramos de carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno. Como yo tengo 300 gramos de carbono, X. Entonces 300 multiplicado por 108 dividido 36 y ahí nos da 483,3 gramos de acetona. Y con eso ahí terminaríamos el 15A. Vamos con el 15B, que me pide la cantidad de moléculas de ácido fosfórico que contienen 6,85 por 10 a la 25 átomos de oxígeno. Vamos a buscar una hojita. Dijimos 15B. La cantidad de moléculas, o sea, los moles, me está pidiendo, que contienen 6,85 por 10 a la 25 átomos de oxígeno. Y la molécula es esta, el ácido fosfórico. ¿Cómo hacíamos nosotros para pasar de moléculas a átomos? Bueno, de moléculas a átomos multiplicamos por la atomicidad. En este caso vamos a hacer el proceso inverso. Por ende vamos a dividir a esto por 4, por 4 porque son los átomos de oxígeno y ahí nos va a dar el número de moléculas. 6,85 exponente 25 dividido 4 y nos da 1,71 por 10 a la 25 moléculas. Como me pide la cantidad, me pide los moles, hacemos la relación con el número Avogadro, decimos que 6,02 por 10 a la 23 moléculas es lo mismo que un mol, 1,71 por 10 a la 25 X moles. Entonces este resultado dividido el número Avogadro nos da 28,4 moles. Y ahí calcularíamos la cantidad. Ahora la masa de dióxido de azufre, que contiene el mismo número de átomos de oxígeno que los presentes en 3,50 por 10 a la 24 moléculas de trióxido. Vamos con el C. Tenemos que calcular la masa de dióxido de azufre que contiene el mismo número de átomos de oxígeno en el dióxido que en el trióxido. Y en la molécula del trióxido yo tengo un número de átomos de oxígeno de 3,50 por 10 a la 24. Ah, no, esperen, leí mal. La masa de dióxido de azufre que contiene el mismo número de átomos de oxígeno que los presentes en 3,50 por 10 a la 24 moléculas de trióxido. Me da moléculas. Bueno, muy bien. Un trabalenguas, vamos a calcular
el número de átomos de oxígeno que tenemos acá. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, multiplicamos por la atomicidad, que en este caso va a ser 3, para que nos dé el número de átomos. 3,50 exponente 24 por 3. Tenemos esta cantidad de átomos de oxígeno. El enunciado me pedía que sea la misma cantidad, entonces ya tengo la cantidad en el dióxido. Es 1,05 por 10 a la 25 átomos de oxígeno, ¿sí? Si yo quiero calcular ahora el número de moléculas, ¿qué hacemos? Bueno, dividimos por la atomicidad del oxígeno en el dióxido, que en este caso es por 2, para que nos dé el número de moléculas. Y con el número de moléculas ahí recién vamos a poder calcular la masa. Dividido 2, esto nos da 5,25 por 10 a la 24 moléculas de SO2. Calculamos la masa, bueno, para lo cual tenemos que calcular la masa molar sí o sí. Tenemos 32 del azufre más, no sé ya por qué hago estas cuentas, 64 gramos por mol. Que decimos que me pide, vamos de vuelta, me olvido en el enunciado porque es tan largo, me pide la masa, entonces vamos a relacionarlo con la masa. Vamos a decir que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido es lo mismo que 64 gramos del compuesto. Nosotros tenemos 5,25 por 10 a la 24 X cantidad de gramos y ahí tendríamos la respuesta. 5,25 exponente 24 por 64 dividido el número de Avogadro y eso nos da 558 gramos de dióxido y esa tendría que ser nuestra respuesta correcta. Vamos con el siguiente, con el D, el número de moléculas de sulfuro de hidrógeno que contienen igual masa de hidrógeno que la presente en 2,50 moles de arsina. Otro trabalenguas parecido, tenemos el ítem D, el número de moléculas, ahora me está pidiendo, el número de moléculas de sulfuro de hidrógeno que contienen igual masa de hidrógeno encima, que las presentes en 2,50 moles de arsina. Muy bien, esto lo vamos a pasar a gramos para tener la proporción. ¿Cómo lo pasamos a gramos? Bueno, calculamos la masa molar. El arsénico es 75, entonces tenemos 75, tenemos 78 gramos por mol. Y esto me va a permitir pasar estos moles a gramos. 78 gramos de arsina es lo mismo que un mol. Entonces 2,50 X gramos. 2,5 por 7,8 nos da 195 gramos de arsina. Ahora la pregunta es, ¿cuántos gramos tenemos de hidrógeno nosotros? Bueno, la proporción es 3 gramos de hidrógeno cada 78 gramos del compuesto. Queremos calcular la masa de hidrógeno, con esa proporción lo hacemos. Si 78 gramos del compuesto de la arsina, 3 gramos de hidrógeno, entonces 195 gramos de arsina, ¿cuánto hidrógeno tengo? Y ahí tendría la masa de hidrógeno. 195 multiplicado por 3 dividido 78
nos da 7,5 gramos de hidrógeno. Este era el objetivo porque nosotros queríamos calcular la misma masa de hidrógeno y ahora nos vamos al otro precioso compuesto. Bueno, ¿cómo es este compuesto? Bueno, la masa molar del sulfuro de hidrógeno es 32 más 2 es 34. 34 gramos por mol, pero acá la proporción, fíjense, es distinta. Tenemos 2 gramos de hidrógeno cada 34 gramos del compuesto. Con esta proporción vamos a sacar los gramos del compuesto y así podemos sacar el número de moléculas. ¿Qué decimos? Que cada 2 gramos de hidrógeno hay 34 gramos del compuesto. 7,5 gramos de hidrógeno, X cantidad, 7,5 por 3,4 dividido 2 y eso nos da 127,5 gramos. Al redondeo lo podríamos poner como 128 y esto lo pasamos a moléculas. La masa molar dijimos que era 34, bueno, entonces 34 gramos es lo mismo que 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Nosotros tenemos 127,5 gramos X por el número Avogadro dividido 34 y ahí nos da la respuesta 2,26 por 10 a la 24 moléculas de sulfuro de hidrógeno. Y con eso ahí terminaríamos el ítem D, espero que sea el último. No, hay uno más. El E tenemos la cantidad de moléculas de ácido perclórico que tienen el mismo número de átomos de cloro que los contenidos en 65 gramos de trióxido de dicloro. Odio estos ejercicios tan largos. Me voy a dejar la hojita ahí para no perderme con la lectura. Ahí se ve perfecto. Bien, vamos con el E y el último y ya me cansé. La cantidad de moléculas de ácido perclórico que tienen el mismo número de átomos de cloro que los contenidos en 65 gramos de cloro 2, oxígeno 3. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primera instancia vamos a calcular la masa molar, como siempre. Vamos a hacer 35,5 multiplicado por 2 más 16 por 3. Esto nos da 119 gramos por mol. Esto nos va a permitir pasar a moléculas y una vez que tenemos la molécula, lo multiplicamos por 2 y ahí calculamos la atomicidad. Entonces, 119 gramos de cloro 2, oxígeno 3, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, en 65 gramos, ¿cuántas moléculas va a haber? 65 por el número Avogadro dividido 119, ahí nos da 3,29 al redondeo por 10 a la 23 moléculas. Si esto lo multiplicamos por la atomicidad del cloro, que es en este caso 2, ahí tendríamos el número de átomos de cloro. Entonces, este número por 2 nos da 6,58 al redondeo por 10 a la 23 átomos de cloro. Como me pide el mismo número de átomos de cloro, yo ya sé que en el compuesto, ahí me comí la L, en este mismo compuesto voy a tener esta cantidad, 6,58 por 10 a la 23 átomos de cloro. Si yo ahora quiero calcular el número de moléculas, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, en vez de multiplicar, cuando vamos en el sentido así, de moléculas a átomos, yo tengo los átomos, quiero calcular las moléculas, voy a dividir por la atomicidad del cloro, que en este caso es 1 en el ácido. Entonces, esto va a ser la cantidad de moléculas. 5,8 por 10 a la 23
moléculas ¿de quién? Del ácido perclórico. Bueno, entonces me pedía la cantidad de moléculas, como me pide la cantidad, me pide los moles, a ver si no derrapé, el 15, me pide, sí, los moles, cuando me pide la cantidad me pide los moles, entonces hacemos la relación, decimos que 6,02 por 10 a la 23 moléculas es lo mismo que un mol. Entonces, 6,58 por 10 a la 23 X moles y ahí nos daría la respuesta. 6,58 exponente 23 dividido el número Avogadro y ahí nos da 1,09 moles. Y con eso redondeamos este video tan largo. Les dejo un saludo grande. Nos vemos en el punto 16. Chau chicos.